Objeto. SCP-504. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. Todas las semillas, plantas, frutos, cruces, y otros productos de SCP-504 serán clasificados como SCP-504. Las semillas de SCP-504 no necesitan contención especial, solo prevenir su mal uso por parte de personal no autorizado. Las plantas y frutos de SCP-504 se deben mantener en cuartos insonorizados. Todo guardia e investigador a cargo de hacer crecer y madurar brotes de SCP-504 deberá estar equipado con máscaras habilitadas con radios que aíslen todo sonido no transmitido, y se les solicitará que eviten muestras de humor. Descripción. SCP-504 es una especie de tomate física y genéticamente idéntica a los típicos tomates comerciales. Fue recuperada en Censurado, Kentucky, después de que una mujer le reportó a la policía que su marido granjero había sido asesinado por su almuerzo. La fundación está trabajando en identificar y destruir brotes sueltos de SCP-504 en las áreas granjeras comerciales cercanas. Cuando un mal intento de humor es llevado a cabo verbalmente dentro del rango de audición humano de los tomates de SCP-504, estos aceleran instantáneamente a velocidades de al menos 100 millas por hora, aproximadamente 160 km por hora, 45 metros por segundo, en la dirección de la fuente del sonido. Solo los tomates maduros, separados de sus vides y con una putrefacción menor al 10% exhiben este efecto, una sola vez. Los tomates no tienen que estar físicamente intactos, aunque los tomates ingeridos usualmente están lo suficientemente aislados del sonido para evitar sus efectos antes de ser neutralizados por el ácido del estómago. Los tomates de SCP-504 parecen alcanzar velocidades relativas al intento de humor, véase el registro de experimentos. Las variables relevantes parecen incluir cursilería, longitud, y uso de juegos de palabras. El lenguaje parece ser irrelevante. Nota. Quien quiera que haya metido SCP-504 a la cocina de la cafetería será eliminado. Esas rebanadas de tomate son como putas estrellas ninja. Dr. Blast. Registro de pruebas con SCP-504. Objeto. Un tomate maduro de SCP-504. Sujeto. D-504-1. Hablado. ¿Qué es una hipoteca? Una discoteca para hipopótamos. Resultado. Sin cambios en la velocidad. Objeto. Un tomate maduro de SCP-504. Sujeto. D-504-1. Hablado. ¿Qué es un arqueólogo? Alguien cuya carrera está en ruinas. Resultado. El tomate registró una velocidad de 124 millas por hora. El sujeto sufrió una nariz rota. Notas. Parece que SCP-504 tiene cierto gusto en bromas. Esto podría indicar inteligencia. Espero que no. Dr. Blast. Objeto. Un tomate maduro de SCP-504. Sujeto. D-504-2. Hablado. ¿Cómo estornuda un tomate? Ketchup. Resultado. El tomate registró una velocidad de 264 millas por hora. El sujeto fue dejado inconsciente. Objeto. Un tomate maduro de SCP-504. Sujeto. D-504-3. Hablado. Me iba a ir a la cama, y mi hermano me dijo, buenas noches. No dejes que las chinches pinchen tu piel con sus probóscides y chupen tu sangre. Buena suerte para una dermis saludable. Resultado. Pausa de 2 segundos antes de la actividad. El tomate registró una velocidad de censurado. Se rompió la barrera del sonido. Sujeto muerto. Objeto. 3 tomates maduros de SCP-504, cada uno de una cruza diferente. Sujeto. D-504-4. Hablado. Si usas dentadura postiza, no uses endulzantes artificiales, porque tendrás caries falsas. Resultado. Los 3 tomates registraron una velocidad de 145 millas por hora. Sujeto herido, 2 dientes fuera de su sitio. Objeto. Un tomate maduro de SCP-504, partido en 4. Sujeto. D-504-5. Hablado. Intenté entrar al Dianas, pero me falló la puntería. Resultado. Todos los pedazos registraron una velocidad de 212 millas por hora. Sujeto severamente herido, ojo derecho destruido por trozo de tomate. Objeto. Un tomate maduro de SCP-504. Sujeto. Un reproductor de CD tocando Harmful If Swallowed, 2003, Dane Cook. Resultado. En el minuto, censurado, el tomate registró una velocidad de 167 millas por hora. El reproductor fue destruido.
Notas. ¿Funciona con grabaciones? Maldita sea. Ni siquiera tendría que haber lidiado con los de clase D en primer lugar. Dr. Blast. Objeto. 3 tomates maduros de SCP-504, uno para cada sujeto de pruebas. Sujeto. Después de presentar el siguiente artículo de noticias, Bomb Blows Howling Lenin Statue, se hicieron las 3 siguientes bromas. Sujeto de prueba 1. That's gonna leave a marks. Resultado. El tomate número 1 tuvo un espasmo, pero no se movió de su sitio original. Sujeto de prueba 2. BBC is just telling the good news. Resultado. El tomate registró una velocidad de 152 millas por hora. Diente roto y fractura de mandíbula. Sujeto de prueba 3. The blows. Resultado. El tomate registró una velocidad de censurado. Sujeto se encuentra hospitalizado con una fractura de cráneo masiva. Notas. Creí que ya habíamos establecido que las grabaciones pueden reemplazar a los sujetos vivos. Sé lo mucho que ustedes odian a los de clase D, especialmente a D-504-012, ese pobre tipo probablemente no se recupere antes de que le llegue la eliminación, pero quiero dejar claro que quien haya supervisado esta ronda de pruebas recibirá una dura reprimenda. Lo mismo va para quien sea que haya distribuido los registros en vídeo entre el personal. Dr. Blast. Objeto. Un tomate maduro de SCP-504. Sujeto. Una televisión transmitiendo la rutina cómica de Sarah Palin y Hillary Clinton del programa Saturday Night Live. Resultado. El tomate reaccionó como si estuviese confundido. Un vídeo en cámara lenta muestra 3 diferentes impulsos a velocidades excediendo las 200 millas por hora, 2 incidencias de movimiento a velocidades de lanzamiento normales y un movimiento en reversa sin precedentes, todo en una misma trayectoria. El Dr. King plantea la hipótesis de que el tomate no estaba seguro si tomárselo en serio o no. Objeto. Un tomate maduro de SCP-504. Sujeto. Una computadora portátil reproduciendo una broma pregrabada acerca de ingeniería. Transcripción. 2009 va a ser un año complejo. Ya sabemos la parte real, solo falta encontrar la imaginaria. Resultado. Se detectó una explosión supersónica. La computadora fue completamente vaporizada por la energía cinética del tomate. Las lecturas del sensor indicaron una velocidad aproximada de 3.500 km por hora. Objeto. Un tomate maduro de SCP-504. Sujeto. Una computadora portátil reproduciendo una grabación parcial del audio de la rutina cómica de Monty Python, la broma más divertida del mundo. Transcripción. When is das Nunstrup hitun des Lottermeyer? Ja. Beierund das oder die Flipperwald Hersput. Resultado. El tomate estalla. Los fragmentos registraron una velocidad de 137 millas por hora. La computadora fue cubierta por fragmentos. El teclado fue arruinado por la exposición a elementos líquidos, todos los otros componentes siguieron siendo funcionales después de su limpieza. Objeto. Un tomate maduro de SCP-504. Sujeto. Una computadora portátil reproduciendo el texto de SCP-904. Resultado. Datos borrados.